Bendiciones, hermanos míos, que el Señor me les bendiga y me les llene de gracia y de amor y de paz. Vamos a orar para comenzar nuestra lección de este día. Bendito Padre Celestial, muchas gracias porque nos permite en este momento. Danos tu Espíritu Santo para que nos ayude a entender más y conocer más, Señor mío, de tus planes maravillosos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay preguntas, Aníbal, que muchas veces nos hemos hecho nosotros, ¿verdad? Y una de las preguntas es otras preguntas acerca de la oración. Y vamos a responder una de ellas. A preguntar una de ellas es, ¿por qué debemos orar si Dios lo sabe todo? Esa es una muy frecuente que he escuchado. Y se escucha muchas veces. Sí. ¿Por qué debo de hacerlo? Si Dios ya sabe lo que pasa, sabe lo que sufro, sabe lo de mi mis futuro, angustias. sabe todo. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Y otra es también, ¿por qué orar cuando todo está bien? Muy buena, ¿verdad? Y otra es, ¿cuál es el papel de la fe en la oración? ¿Con quién debo orar? ¿Cómo debo escuchar? Y en sí, ¿verdad? Que esas preguntas nosotros nos dejan Hemos hecho una vez alguna vez. también, Entonces, hay más preguntas. Es, ¿por qué debemos orar si Dios lo sabe todo? Eso me gustó, esa pregunta. ¿Saben por qué? Porque la oración nos eleva al trono de Dios y nos obliga a examinarnos a nosotros mismos y, replantearnos cada día nuestra relación con Él. Y Romanos 8:26 claramente dice que sabemos que decir, si no sabemos cómo decir el Espíritu Santo, nos ayudará en la formulación. La otra pregunta era, ¿por qué orar cuando todo está bien? Sí, dice que los ángeles no han pecado, ¿verdad? Y es interesante. ¿Y cómo se relaciona con eso? Los ángeles no han caído en el pecado, pero ellos, ¿qué cosa? Lo adoran y lo reverencian. Ajá, ahora, ¿por qué nosotros no hacerlo también? Y otra pregunta, Aníbal, que quiere aquí que también responder es, ¿con quién debo orar? ¿Con quiénes? ¿Será en soledad? Dice que acá dice que es, según el momento, es cuando nuestra oración se vuelve más íntima en la oración de soledad, A solas con Dios. en familia, en grupos pequeños y también en la iglesia. Ahora, ¿cómo debemos escuchar? La forma más clara y segura de hacerlo es combinar la oración con el estudio de la Biblia. Amén. Eso es lo que yo siempre he venido dándome cuenta de esto. Nosotros oramos, pero en vez no oramos con la Biblia. Y entonces la gente va a preguntarse, hermano, ¿cómo es orar con la Biblia? Por ejemplo, estamos pasando una crisis puedo decirle, de escasez de pan. No tenemos alimento, no hay comida. Decimos, Padre Celestial, tú que estás en tu reino, tú que eres el dueño del oro y la plata, mira dónde vamos. Tú que creaste todas las cosas, tú que dijiste que no iba a pasar ni por hambre, y que el pan y el agua iban a estar seguros, Jehová, danos ese pan que hoy no tenemos. Aún así, Señor, a Elías no tenía el pan. Mira, estoy usando la Biblia, Elías no tenía pan, pero tú mandaste a los cuervos y les alimentaste a él. Señor, si estamos en una situación de que eres estéril, Señor, no tengo hijo, deseo un hijo, pero recuerda en la Biblia, en 1 Samuel, que tú le diste un hijo a Ana. Está citando la Biblia. Y también, por ejemplo, en situaciones financieras, recordemos que Elías llegó a donde una mujer donde no tenía alimento para su casa. Correcto, no tenía alimento, Entonces, no tenía podemos nada. citar citas en la Biblia que nos ayudan en nuestros problemas. Así como decías, Aniel, vos tenés varias citas en las cuales nosotros podemos, digamos, tener una relación que esa misma cita nos puede ayudar a nosotros en esa situación que tenemos actualmente, ¿verdad? Y es que cuando oramos con la Biblia, y es cuando nosotros hacemos esto, la oración se vuelve más poderosa, se vuelve eficaz y se vuelve tan armoniosa con el cielo, que estás usando lo que Dios usó aquí, lo que Jesús usó. Porque Jesús usó al Padre Nuestro, usó sus oraciones y le enseñó. Los discípulos, los profetas, los apóstoles, los maestros, los rabinos, mucha gente usaron la forma más concreta para tener una oración clara y ferviente, una oración eficaz. Entonces, dimos unos tics, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Cómo orar. Posiblemente estés pasando por alguien que te dejó, una situación, o sea, está pasando difícil por una crisis. Por ejemplo, decía, mi mamá y mi papá no me reciben. Señor, ellos dicen que no soy su hijo porque he aceptado tu nombre, he aceptado la fe, he aceptado la doctrina bíblica de Jesucristo, la doctrina de Jesús, Señor, pero tú dices en tu palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo Jehová te recogeré. Y entonces, oh Señor, abrázame
así como tú abrazaste a tu hijo cuando llegó al cielo. Oye, o sea, tenemos forma, Aníbal, cómo orar, tenemos forma en cómo nosotros podemos llegar a ejemplos En la Biblia. en la Biblia. O tal vez eres de esas personas que se han salido de la iglesia. Tenemos la historia del hijo pródigo. Ah, también. Recuerden de que el hijo pródigo reconoció de que estaba mal. Sí. Y así también nosotros podemos ver que Dios nos puede perdonar también. Así como Ujú. perdonaste, Señor, a ese hijo pródigo que salió de tu redil, también me puedes perdonar a mí que también que estoy Y algo fuera. más, si alguien está enfermo, Señor, mi mamá, mi papá está enfermo, pero llamaré a los ancianos, como dice tu palabra. Mira qué interesante, llamaré a los ancianos para que lo unjan con aceite, Señor. Y él reciba, ¿verdad? Que perdone sus pecados, dice la Escritura, pero que reciba la sanación, ¿verdad? Y mira hasta dónde vamos. Y si estás pasando por una situación que dice, Señor, quiero una novia, quiero un novio, un ejemplo, ¿verdad? Estoy dando un ejemplo, cómo orar. Señor, recuerdo que te enviaste a Abraham, tu siervo, a Eliezer lo enviaste a las tierras prometidas, ya de tu parentela, Señor, de Labán, y que le diste una esposa a Isaac, que fue Raquel, si recuerdo. Oh, Señor, dame una Raquel, o dame un Isaac. Oye, es interesante, no parece, pero a nosotros nos hace falta, creo, estudiar más la Biblia, porque si vamos a orar es practicar con Dios, pero estás diciendo, Señor, es lo que tú has dicho. Y aquí muy importante, pues, porque recordemos que todas esas personas que hicieron maravillas en la Biblia, esas personas tenían una comunión muy estrecha con Dios. Sí. Oraban, mantenían en constante, digamos, comunicación en todo momento. Recordemos Daniel, Moisés, Abraham. Muchas personas en la Biblia, pues, reconocen de que la oración tiene mucho poder. Y así como fue en la Biblia, también así en los tiempos actuales también debemos de hacerlo. Más ahora, pues, que estamos en los tiempos finales. Y ahora que, como dice Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos las arrebatan. Dice que aquí se entiende por violencia un santo fervor como el que manifestó Jacob. No necesitamos procurar ponernos en un estado de intensa excitación, sino que debemos presentar nuestras peticiones calmadas, pero persistentemente delante del trono de la gracia. Y recuerdo a Jacob cuando luchó con el ángel. Posiblemente estás luchando con un problema, estás luchando con una situación financiera, por algo difícil que no ve cambio, pero lucha como Jacob luchó. Y dile, Señor, no te dejaré si tú no me bendices. No te dejaré si tú no me das respuesta, no te dejaré. Y ¿sabes qué? Y alguno dirá, estoy obligando a Dios. No. Eres tú que quieres acercarse a Dios, recibir la respuesta divina. Entonces, ahora sí dimos ejemplo, Aníbal, cómo orar con la Biblia. De eso se trata. Cuando más lo hagamos así, más poder, más ferviente, más deseo de seguir en comunión con Dios. La hermana White dice que si nosotros viviéramos en comunión más con Cristo, dice que tuviéramos una relación más íntima con el Señor. Aníbal, ¿cuál sería el último consejo para terminar esta lección del día jueves? Bueno, ya de último, como decíamos en el título de la lección, tenemos muchas preguntas acerca de la oración. Sí. Creemos que la oración es una comunión íntima con Dios, de presentarle nuestros problemas, nuestras situaciones que nos pasan durante el día. Y creo que es algo que nosotros debemos de cultivar diariamente. Poníamos el ejemplo de las esposas, así como nosotros venimos de nuestro trabajo, le contamos a nuestras esposas, a tu esposo, mira, fíjate que en mi trabajo me sucedió esto y esto y esto y así también debemos de ser con nuestro Dios. Recordemos que Dios quiere transformar nuestras vidas, quiere que estemos en una estrecha comunión, quiere que cuando estemos en problemas seamos el primero en ir a contarle, que cuando estemos felices también seamos los primeros en ir a decirle, Señor, me pasó esto, estoy feliz por tal cosa. Entonces queremos, pues, como consejo que siempre practiquemos la oración en todo momento. Creo que esa es la vida del cristiano, una de las partes muy fundamentales para podernos también fortalecer en tiempos de debilidad, y creo que Dios nos la dejó por una razón y es muy importante, pues. Hermanos, muchas gracias por estar hasta aquí. Muchas gracias por ayudarnos a más, ¿verdad? En nosotros a crecer y compartir contigo también estas hermosas enseñanzas. Así que te pido que a partir de ahora ores con fe, pero también ores con la Biblia. Esta es la mejor recomendación. Dios les bendiga, que la paz de Dios llene tu vida, tu hogar, tu familia. Son nuestros mejores deseos, y que la paz del Señor Jesucristo sea contigo hoy. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén.